Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. El riesgo es dejar de mirar porque la imagen se parece mucho un día y otro día y otro día. Así es como suena una noche más en la Franja de Gaza. Ambulancias, sirenas, familias enteras buscando entre los escombros. Hola, buenos días. Netanyahu no da tregua después de la masacre de ayer en una escuela que servía de refugio para los palestinos. Llevan más de 70 muertos en la franja en solo 24 horas. El ejército de Israel se está cebando ahora con Nuseirat, como hizo hasta hace muy poco con Rafah, ciudad que ha vuelto a atacar, por cierto, también esta madrugada. Israel también ha bombardeado un edificio municipal en Nuseirat. Hay al menos 5 muertos allí, entre ellas el alcalde de esa ciudad. Y todo esto mientras siguen estancadas las negociaciones para un alto el fuego. ¿Se acuerdan cuando hablábamos antes tanto de la posibilidad de un alto el fuego? Ahora ni siquiera parece que sea una hipótesis. Bayo, buenos días. Buenos días, sí. Estamos a la espera de que Hamás responda oficialmente a la propuesta lanzada la semana pasada por Joe Biden, que han respaldado España y otras 16 potencias. Mientras tanto, el ejército israelí continúa bombardeando áreas del centro y el sur de la franja, dejando más de 70 muertos, como decías, en las últimas 24 horas. El golpe más sangriento se dio ayer, el bombardeo de una escuela de la agencia de la ONU, de la UNRWA, para los refugiados palestinos, en ese campamento en Nuseirat. Una realidad inaceptable, dice el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que ha calificado ese ataque israelí como un ejemplo aterrador de cómo están sufriendo los civiles en ese conflicto. Por cierto, que según el canal 13 de noticias israelí, el secretario general de la ONU ha informado a fuentes israelíes de que su país va a ser incluido en la llamada lista de la vergüenza de la ONU, la lista de países que matan a niños o emplean niños soldados. Movimientos diplomáticos, en todo caso. Ayer el gobierno anunció que España se suma al procedimiento abierto en el Tribunal Internacional de Justicia, donde se investiga a Israel por genocidio. Anuncio que se produce en la recta final de la campaña de las europeas. Una decisión simbólica con mucha carga política, eso es evidente, pero que va a tener pocas consecuencias prácticas, al menos de momento. Gillian Ayala, buenos días. Hola, Sastre, muy buenos días. España es el primer país de la Unión Europea que da este paso. El gobierno pondrá sus servicios jurídicos internacionales a disposición de ese tribunal. Decía por la mañana el ministro Álvarez, cuando hacía el anuncio, que esta es una forma de respaldar el papel de Naciones Unidas, aunque la decisión ha llegado, como decías, en las últimas horas de la campaña electoral para las europeas y ha generado debate político aquí en España. En la otra parte del gobierno de coalición, Sumar, celebran este paso que da España, pero Yolanda Díaz cree que todavía hay que hacer más para frenar a Israel. Y para el Partido Popular, el gobierno está usando la guerra en Gaza como una herramienta electoral para no tener que hablar de los problemas que, según el portavoz Miguel Tellado, tiene Pedro Sánchez. Satisfacción, orgullo, merece la pena el gobierno de España, pero hay que hacer más. Hay que parar esta barbarie ya. Me parece una cortina de humo para no dar respuestas a lo verdaderamente importante que está ocurriendo en nuestro país. Al presidente del gobierno, lo que ocurre en esa parte del mundo le preocupa más bien poco. Lo que busca es que ese conflicto tape las miserias de su gobierno. A estas críticas respondía anoche en Hora 25 el ministro de Exteriores, Álvarez. Esto no se trata de ser verbal y de ver quién dice más alto la palabra genocidio. España está utilizando todos los instrumentos, el gobierno de España, que tiene a su alcance para detener esta guerra. Los miles y miles de civiles palestinos inocentes muertos no entienden de elecciones en Europa. Y así llegamos al último día de campaña para las europeas, porque sí, esta próxima medianoche termina otra campaña electoral y termina con el caso Begoña Gómez todavía en el centro de los mítines, tanto a la derecha como a la izquierda. Pedro Sánchez confía en haber recortado la distancia que, según las encuestas, tenía el PSOE con el Partido Popular al inicio de la campaña. Las encuestas, salvo el CIS, que ya saben que cuenta la historia de otra manera. Apela al presidente del gobierno a la movilización del electorado progresista contra eso que llama máquina del fango. En la muñeca de Feijóo aparece el Vox de Abascal. En la muñeca de Abascal aparece el inframundo de Alvise. Los tres son la matriosca de la internacional ultraderechista en España. Su máquina del fango
se basa en bulos. La democracia se basa en votos. Así que el 9 de junio a ganar con los votos los bulos de la máquina del fango de la internacional ultraderechista. Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a pedir la dimisión de Pedro Sánchez después de cuestionar por la mañana el informe de la UCO que no vio indicios de delito en la actividad empresarial de Begoña Gómez. El PP espera que haberse centrado ahora en este caso haya servido para movilizar a su electorado. También tenemos que soportar los insultos a la inteligencia de los españoles. Intentan reírse de nosotros y ¿sabéis lo que le decimos? Que no cuela. Digamos a España alto y claro que los españoles no avalamos chanchullos. Por cierto, el juez que ha imputado a la mujer del presidente del gobierno, el juez Peinado, ha respondido a la carta de Pedro Sánchez a través de una providencia, en la que utiliza esa providencia para explicar que va a ir al hospital a tomar declaración al empresario Carlos Barrabés, a quien Begoña Gómez escribió una carta de recomendación. Y es precisamente en ese documento donde aprovecha el juez para decir que no hay ninguna ley que impida continuar una instrucción en periodo electoral. Responde así a Sánchez, que dijo en su carta que era extraño que el juez comunicase la imputación de su mujer en medio de la campaña. Es viernes 7 de junio.